Muy buenas tardes a todos. Soy Cintia Wilner, la secretaria académica de la universidad, y tengo el honor de ser su anfitriona esta tarde. Es realmente un placer darles la bienvenida en nombre de la Universidad del SEMA, del Friedman Hayek Center y especialmente de Edgardo Zablotsky, quien hoy nos convoca con la presentación de su nuevo libro, 5 leyes para el renacimiento de la educación argentina. Se trata de un valioso aporte al debate público y académico, fiel al compromiso de Edgardo con la libertad, la educación y la responsabilidad individual. Quiero comenzar saludando y agradeciendo muy especialmente la presencia de colegas, amigos, estudiantes, representantes de distintas instituciones y de todos quienes hacen posible que encuentros como este sigan ocurriendo en un país donde el diálogo honesto y el pensamiento riguroso son más necesarios que nunca. Esta tarde tendremos el privilegio de escuchar a destacados colegas y amigos. Nos acompañará Constanza Massina, politóloga, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad y miembro del Friedman Hayek Center, quien compartirá unas palabras a modo de adelanto del comentario que escribió para el libro. También escucharemos a Gabriel Zanotti, filósofo, profesor y referente de la tradición liberal argentina, quien nos ofrecerá unas palabras que sintetizan el prólogo de la obra. Como cierre, el autor, que nos convoca esta tarde, compartirá con nosotros no solo las ideas centrales del libro, sino también algunas reflexiones personales sobre este recorrido, sus desafíos y el sentido profundo de este proyecto. Finalmente, cuando finalicemos, los invitamos a quedarse a compartir un brindis de honor, mientras que Edgardo va a firmar ejemplares del libro. Compartí con ustedes el itinerario de esta tarde. Damos ahora inicio a la presentación con las palabras de Constanza Massina, quien lamentablemente no pudo acompañarnos, pero grabó un video especialmente para la ocasión. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerle a Edgardo Zablotsky por invitarme a hacer un comentario para su segundo libro, 5 leyes para el renacimiento de la educación argentina. Con Edgardo y con Gabriel nos une una preocupación fundamental por el tema de la educación. Desde hace muchísimos años, e incluso viniendo desde distintas disciplinas, Edgardo desde la economía, Gabriel desde la filosofía, Constanza desde las ciencias políticas, nos atraviesa esa preocupación por la educación, una preocupación que no está en la agenda generalmente de los políticos y ni siquiera tampoco en la agenda de la sociedad. En los últimos años fuimos testigos de un debate en torno al presupuesto educativo. Como los datos muestran, tanto en mi comentario como en otros artículos de Edgardo, el presupuesto educativo en la Argentina mejoró y creció en las últimas décadas. Sin embargo, eso no se tradujo en una mejora educativa tal como muestran los resultados de las distintas pruebas, fundamentalmente de las pruebas PISA. Este libro de Edgardo tiene una propuesta o varias propuestas concretas y nos invita a discutir una de las grandes vacas sagradas de la Argentina, de la política argentina y específicamente de la política educativa, tal como es la obligatoriedad y la gratuidad en la educación. Ahora me voy a referir primero al tema de la obligatoriedad, porque Edgardo tiene en sus páginas una frase que a mí me gusta muchísimo y con la cual coincido, como se lo he dicho en repetidas ocasiones. Está en el libro, fue originalmente un artículo que publicó en El Economista, y Edgardo dice: un sistema de vouchers es tan consistente con la obligatoriedad de la educación como lo es el sistema actual. La obligatoriedad de la educación y la forma de financiar el Estado no se encuentran relacionadas. Los niños tienen el derecho a ser educados, sus padres la obligación de respetarlo y el Estado debería ejercer el poder de policía para que así sea. Como he dicho, coincido al 100% con estas palabras de Edgardo, reconociendo que las externalidades positivas de la educación no son solo para el individuo, para la persona que recibe esa educación, sino que sus beneficios llegan a toda la sociedad. En este comentario en particular me refiero tanto a los beneficios económicos, como puede ser el aumento de la productividad o la innovación, el emprendedurismo,
como también los beneficios políticos relacionados con el compromiso con la democracia, con una ciudadanía más activa, con el control de la corrupción, y uno que para mí es fundamental, que es un beneficio para toda la sociedad, y es cómo mejorar nuestra convivencia como sociedad. Al lado del deterioro educativo que hemos tenido durante las últimas décadas está ese deterioro de nuestra convivencia social. Y una mejor educación también va a mejorar nuestra convivencia social. Les decía además que una de las grandes cuestiones que trabaja a lo largo de este libro Edgardo es tanto la obligatoriedad como la gratuidad, resolviendo el tema de la gratuidad y del financiamiento educativo directamente a la demanda a través de este sistema de vouchers, tal como lo proponía Friedman, que resuelve quién tiene que proveer la educación y abriendo realmente el sistema educativo a una competencia que hoy no hay, donde tanto los contenidos, las metodologías, las evaluaciones, los horarios, está todo completamente estandarizado por parte del Estado. Y un comentario más que hemos discutido durante muchos años, sobre todo con Gabriel Zanotti, a raíz de los escritos de su padre, y cuento de paso que a Gabriel lo conocía, cuento de que yo había leído la obra de su papá sobre educación, y él me regaló sus tomos sobre política educativa y los escritos que había hecho su padre ya hace muchísimas décadas. Fíjense el tiempo que nos hemos tomado para volver a discutir los problemas de la educación, pensando que el papá de Gabriel Zanotti escribía sobre estos problemas y con este diagnóstico que todavía hoy nos pesa a partir de los años 60 en adelante. Y decía que lo conocía Gabriel y con esta distinción que nosotros no hacemos entre educarse y escolarizarse. Lo importante en el proceso educativo es la propia educación como un proceso justamente de cultivarse a uno mismo y que dura toda su vida. Escolarizarse es distinto, escolarizarse significa ir al establecimiento educativo, ir a la escuela. Educación es algo más que debe trascender el ir a la escuela. Y podemos educarnos en nuestra casa o con distintas formas o modelos de política educativa. Y a eso nos invita Edgardo, a eso nos invita a discutir, a desmonopolizar valga la redundancia, el monopolio que hoy tiene el Estado en toda la política, en toda la materia educativa. Lo último que quería decir entonces es, en relación a la propuesta de Edgardo, retomando el tema de los vouchers, cómo los vouchers permiten que las familias o el propio estudiante tenga una posibilidad de elegir que hoy no tiene. Es decir, que el voucher permite abrirse a la competencia y permite una verdadera libertad educativa. Un sistema de vouchers permite una mayor libertad de elección y una mayor competencia, porque tal como está en el libro también, los vouchers obligan a las instituciones educativas a rendir cuentas. Y además mantiene esta gratuidad, comillas, comillas, pero dándole mayor posibilidad de elección a las familias. Las propuestas de Edgardo, entonces, se centran en esa libertad de elección y en la intervención mínima del Estado. Al igual que Friedman, aboga por un sistema educativo basado en el mercado, donde los padres tienen la libertad de elegir la mejor educación para sus hijos. Nuevamente, felicitaciones Edgardo y los invito a todos a leer este nuevo libro, 5 leyes para el renacimiento de la educación en la Argentina. Buenas tardes. Primero que nada, agradecemos a Constanza por su video. Invito ahora al escenario a Gabriel Zanotti y a Edgardo Zablocki. Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto acompañar nuevamente a Edgardo Zablocki en esta pequeña pyme que hemos inaugurado sobre qué podemos hacer en la Argentina hoy con respecto al tema educativo, porque el primer punto, que lo he calificado punto 0, y a pesar de eso tengo 6, deberían ser 5, pero
ustedes saben que la matemática nunca ha sido lo mío, a pesar de que ha habido grandes filósofos en toda la historia de la filosofía que han sido grandes matemáticos, ¿eh? Es un problema mío, no de la filosofía, quiero aclarar, ¿no? Bien. Entonces, el punto cero es aclarar nuevamente que estas propuestas de Edgardo son un second best, o sea, es algo que se puede hacer hoy dentro de la complejidad de la legislación educativa argentina. Si bien tanto Edgardo como yo estamos insistiendo en la desmonopolización del sistema educativo, tema que mi padre escribió en 1980 en un artículo que se llamaba La desinstitucionalización del sistema educativo, que en la Argentina mucha difusión no tuvo el tema. Sin embargo, no es que estamos yendo directamente a esa propuesta, sino que Edgardo tiene 5 propuestas más de corto plazo que se pueden hacer hoy, dentro de la legislación existente. La primera, la declaración de la educación como servicio público esencial, ¿no? De vuelta para los castos oídos libertarios que me escuchen, servicio público esencial en el contexto argentino quiere decir impedir que los sindicatos docentes por motivos políticos priven, ¿no?, del servicio educativo durante meses y meses a niños que no tienen otro lugar para adquirir una base cultural esencial. He rescatado una cita donde Edgardo dice: ¿qué vida, qué calidad de vida tendrán los futuros adultos de los hoy niños que son privados sistemáticamente de la educación esencial? Porque el servicio público esencial se declara cuando hay peligro de vida, y entonces Edgardo le da a este término vida un alcance mayor, ¿no? ¿Qué vida tiene un niño que en las circunstancias argentinas de hoy ha sido privado de su escolaridad, aunque no sea lo ideal, ¿no? Otro tema importante es que los padres conozcan los resultados educativos del colegio donde están enviando, del instituto educativo donde están enviando a sus hijos, con lo cual propone modificar el artículo 97 de la ley 26.206, ¿no? O sea, cada propuesta tiene su modificación legislativa específica. Este es un tema que culturalmente es importante porque en 1963, fíjense del año que les hablo, mi padre escribió un artículo que se llamaba sobre el recto entendimiento de la libertad de enseñanza en Argentina, donde decía que fíjense, en 1963, cuando en el 58, 59, 60 se había debatido el tema de libertad de enseñanza para universidades, mi padre decía: muchos padres están diciendo que están de acuerdo con la libertad de enseñanza porque tienen derecho a elegir el establecimiento, pero luego depositan a sus hijos allí desentendiéndose absolutamente de lo que sucede en el establecimiento. Y esta legislación argentina que impide el conocimiento de los resultados específicos certifica, ratifica esa lamentable costumbre cultural. Los padres tienen el derecho / obligación de conocer qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con la educación de sus hijos en los establecimientos específicos, lo cual a cada establecimiento le va a implicar una exigencia que ahora está políticamente vedada, ¿no? Otra ley que propone Edgardo muy importante es la ley de mecenazgo educativo, o sea que el Estado de alguna manera brinde incentivos a instituciones privadas que a su vez provean de manera más económica o semi-gratuita educación en determinados servicios educativos. Es algo que ya se está haciendo en Uruguay de alguna manera. Es algo muy interesante porque el recientemente fallecido Papa Francisco apoyó en su momento en Uruguay, ¿no?, algo que también estaba proponiendo Monseñor Sturla. Y fíjense qué politizados estarán los sindicatos docentes, que los sindicatos docentes uruguayos se oponían a las leyes de mecenazgo educativo como si estas fueran algo que tuviera que ver con esa idea falsa que tienen de una educación privada para las élites, cuando esta ley lo que propone son incentivos para que las instituciones privadas puedan financiar institutos educativos donde los más pobres puedan asistir.
Eh, También, por supuesto, está el tema de los vouchers, que Edgardo va a saber explicar mejor que yo. Quiero destacar una cita del libro de Edgardo, dice: un programa de vouchers educativos asignados a las familias más pobres de la sociedad para la educación de sus hijos representaría un importante apoyo para los niños y jóvenes que menos tienen y más necesitan. O sea, el voucher no es un invento para los sectores más pudientes. Por supuesto, Edgardo propone que de alguna manera haya una imitación en la Argentina de algo que se propuso en los Estados Unidos en el 2024, ¿no? Un sistema de créditos fiscales federales para quienes donen a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen becas educativas a familias de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque dado que el sistema educativo argentino, igual que el norteamericano, es federal, o sea, cada provincia se ocupa, entonces necesitamos un sistema de créditos fiscales federales para los vouchers, que es un detalle legislativo importante. ¿Está? Vuelvo a decir que una de las grandes virtudes del libro, y no lo digo porque sea mi amigo y el rector, una de las grandes virtudes del libro es el detalle legislativo de las propuestas. ¿Está? Pero ¿qué es el tema de los second best? O sea, los liberales estamos muy acostumbrados a hablar de la educación privada, en mi caso, de la desmonopolización, pero luego tiene que llegar el momento de propuesta legislativa concreta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué legislación hay que derogar? ¿Qué legislación hay que modificar? Eso es importantísimo. Otra cosa que parece terrible es modificar el artículo 4, ¿ven cómo es? El artículo 4 de la ley 27.204, que elimina cualquier requisito de ingreso en el nivel de educación superior y también que impediría la evaluación de los resultados del sistema secundario, ¿no? Esto parece muy antipopular, proponer un examen de egreso del sistema secundario o un examen de ingreso, pero en realidad, como muy bien dice Alieto Aguadani, a quien cita Edgardo, ¿no? ¿Qué beneficio hay en correr una carrera de maratón sin preparación? En un caso como el mío, creo que llegaría a 2 metros o 3, como mucho, ¿no? Y además, este tema de la evaluación de los resultados de las habilidades específicas adquiridas en el sistema educativo, en el futuro tiene mucho que ver con un sistema de desmonopolización. Porque un sistema de desmonopolización no es un caos, al contrario, se basa en que libremente las instituciones educativas compitan para la provisión de servicios educativos para aquellos que se van a presentar a exámenes de ingreso muy rigurosos, ¿no? Sin este sistema, el sistema de desmonopolización no funciona. Y finalmente también Edgardo propone el sistema dual, o sea, incorporar de alguna manera el mundo del trabajo al sistema educativo, con sistemas de pasantías, cosa que es muy importante para la preparación moral y profesional futura. Lo había propuesto también mi padre en 1978 en un artículo que se llamaba Los valores formativos del mundo del trabajo, ¿no? Son, vuelvo a decir, cosas que se pueden hacer hoy, ¿no? Que se pueden implementar en el sistema legislativo actual. Creo que todas estas cosas oxigenarían el sistema y podrían preparar el sistema para propuestas de ya mediano plazo o tal vez largo plazo, ¿no? Así que, bien, me congratulo de haber tenido el honor, le agradezco a Edgardo que me haya pedido prologar el libro y ahora lo mejor que puedo hacer es dejar de hablar y dejarlos directamente con el autor. Si te parece bien, Andrés, ¿ok? Bien, bueno, gracias a todos. ¿Está? No, le decía que, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué digo yo ahora después que ya he contado todo? Básicamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Bueno, gracias a Constanza y a Gabriel por los comentarios. Mientras lo escuchaba a Gabriel,
a mí me gusta, bueno, por un lado me gusta la historia y por otro lado me gustan las antigüedades. Me dedico soy basurero, ¿no? Colecciono antigüedades. Te digo basurero porque ese tipo de antigüedades me gusta ir a las plazas, etcétera, pero me gusta todo lo que sea literatura histórica y descubrir cosas que no conocía. Y prácticamente todo lo que puedo yo contar de libertad educativa, y creo que cualquiera, lo escribió el papá de Gabriel, Luis Zanotti, en los 70. Es así, uno encuentra, que por cierto fue miembro de la Academia Nacional de Educación en sus inicios. Es sencillamente increíble en soledad lo que hizo, lo que escribió y las opiniones que tenía, pues son básicamente, bueno, todo lo que podemos hablar hoy. Esa es la realidad. Bueno, es un pie de página que ahora mientras lo escuchaba se me ocurrió. Yo siempre tengo notas que después no uso, pero bueno, están. Les cuento, a ver, ¿qué puedo aportar después de lo que Constanza y Gabriel manifestaron, ¿no? Se me ocurre que primero contarles un poco la génesis, porque existe el libro. Me parece que eso siempre es interesante. Y luego avanzar un poquito más sobre cada una de las 5 leyes que mencionó Gabriel. Eso es todo lo que voy a hacer, no va a ser largo ni aburrido, espero. La historia, o sea, empieza en noviembre del año 2010. Para quien estuvo en la presentación de mi libro anterior, sobre libertad educativa, era aquel libro, es una historia, repito brevemente la historia, donde escribí una nota de casualidad sobre vouchers educativos, motivado por el horror que era la educación en la Argentina en ese entonces. Un poco era la época, unos años antes había escrito Guillermo Jaime Echeverri, La tragedia educativa, que es una buenísima foto de lo que nos tocaba vivir en ese entonces. Hoy es la foto. Y bueno, nunca me imaginé que a partir de ese entonces básicamente escribiría sobre esta temática, libertad educativa, y terminé escribiendo algo así al día de hoy, un poco más de 300 notas en distintos medios. En octubre pasado publiqué entonces un libro que trataba reproducía y hacía un análisis de algo más de 100 notas que todas trataban sobre libertad educativa. Eso era el libro en cuestión. Pero mientras lo iba escribiendo y releyendo todo el resto de las notas, se me ocurrió que había material para ya no hablar en abstracto del concepto de libertad educativa, sino de proponer leyes concretas, como bien dice Gabriel, en el corto plazo, que puedan ser llevadas a la práctica esta noche si se quisiese. ¿Por qué si se quisiese? Porque todo esto depende básicamente del Poder Legislativo. Es claramente rol del Congreso que suceda o no suceda. Entonces me ocurrió escribir este libro, que hace menos de un mes salió de imprenta, donde, motivado por las distintas notas, lo sumaricé en 5 capítulos, por supuesto, 1 por ley, donde realizo la propuesta y la justifico y trato de ilustrarla en base a evidencia que alguna vez publiqué en las diversas notas, y hay un apéndice en cada capítulo donde reproduzco las notas. Esa es la lógica básicamente del libro. Lo que voy a hacer ahora entonces es un poco extender lo que les contó Gabriel respecto a las leyes, que me parece algún que otro punto que me parece interesante, y como les digo, no me voy a extender demasiado. Por cierto, una síntesis que me gusta fue publicada el miércoles pasado en La Nación. Así que básicamente sintetiza las 5 leyes en una columna de opinión. Ok, voy a ir una por una. Eso es todo lo que voy a hacer. La primera, como bien mencionaba Gabriel, es la declaración de la educación como un servicio esencial. Es algo reiterativo y hasta aburrido, pues se ha escuchado tantas veces. En la Academia Nacional de Educación lo hemos planteado como una de las necesidades lógicas, y es algo donde más se ha avanzado, por así decirlo. ¿Por qué declarar la educación actividad esencial? Me parece que no hace falta explicarlo, o sea, no vamos a gastar demasiado tiempo,
Si un chico no va al colegio no puede aprender. O sea, si va, no sabemos que por ahí no aprende nada igual, hoy por hoy, pero si no va, that's it, no tiene chance de aprender nada. La Argentina tiene una tradición de paros docentes, sin ir más lejos, hoy y mañana, bueno, en las universidades públicas no hay actividad, que de alguna forma hay que defender los derechos de los niños. Los niños no tienen la posibilidad de hacer paros, no pueden, no sé, ir a las plazas o ponerse a llorar porque no tienen clase, como alguna vez bromábamos. Entonces, la única manera de hacerlo es declarando la educación actividad esencial. Actividad esencial es lo mismo que un controlador aéreo que supuestamente no debería poder hacer un paro. Hace 15 días descubrimos que sí podían. Yo justamente debía regresar de Guatemala el día del paro general que hubo y tuve que adelantar el vuelo un día porque esa isla estuvo cerrado por el paro, ¿no? Porque los controladores aéreos se sumaron al paro y uno recordaba aquella decisión de Ronald Reagan en su momento frente a un paro de controladores aéreos que básicamente, despidió a todos. Así fue. Esa es la famosa historia de Reagan y los controladores aéreos. Pero a lo que voy es, un servicio esencial no se puede interrumpir. Una guardia de emergencia en un hospital no puede ir a la huelga, la policía no puede ir a la huelga. Claro es que la de educación se dice no genera un riesgo de vida. Obviamente, si no hay clase, ¿cuál es el riesgo de vida? No hay riesgo de vida supuestamente, pero si uno, y hasta ahí llego, pues no me quiero extender demasiado en ninguna de las leyes que propongo modificar. Si un chico no va al colegio en forma continua, Santa Cruz tuvo más de 100 días de paro justo antes de la pandemia y después vino la pandemia donde supuestamente tuvieron clase, pero obviamente no tuvieron clases. Y después nuevamente tuvo paros, o la provincia de Buenos Aires ha tenido una infinidad de paros docentes. Este chico tiene un riesgo de vida, de hacer una vida distinta. Obviamente, si accede a la educación y tiene capital humano, va a tener un derecho a vivir de una forma absolutamente distinta que si va a un colegio donde tiene clase un día sí, un día no, y se gradúa. Pues lo peor es que después se buscan métodos para que termine el secundario y estadísticamente figure como un alumno graduado. Entonces la propuesta es simple. En realidad esta propuesta se avanzó ya bastante. El año pasado, en agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que presentó Alejandro Finocchiaro, que por cierto es profesor de UCEMA. Hagamos algo de publicidad. Prácticamente todos los diputados que he de mencionar que han presentado proyectos son profesores hoy de la casa. Pero bueno, yendo a al tema de Alejandro, que por cierto fue ministro de Educación en su momento de Macri, propone y sale de diputados. Él es el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, pero sale de que la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que declara la educación servicio esencial, pero con la salvedad de que, y leo textual, el proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela debe permanecer en sus puestos durante los primeros 2 días de paro, y bueno, si pasa más de 2 días, eso sube al 50%. Esto debe llegar al Senado y ser, refrendado por el Senado. Mi punto, y esta es la primera de las propuestas, es que 30% es nada, es mandar a los chicos a una guardería. O sea, sencillamente eso no es estudiar. Si hay el 30% de los docentes, es políticamente mostrar de que, se está haciendo algo buscando una solución salomónica, por así decirlo, entre el derecho de huelga y el derecho a la educación, que ese es el problema, hay 2 derechos involucrados, pero no soluciona el problema de fondo. Mi propuesta es ir a la idea del DNU del Gobierno Nacional de diciembre del 2023. En el DNU, en el capítulo de educación, que por supuesto nunca terminó de concretarse, se tenían los mismos argumentos del proyecto de ley votado por Finocchiaro, pero se requería un 75% de asistencia, no un 30% de asistencia. Es otro mundo. 75% de asistencia docente ya es algo normal. No digo normal, pero te puede dar clase. 30% es nada.
Entonces, esa es sencillamente la propuesta. Por cierto, mi ley, las dos primeras propuestas de reforma coinciden con ideas que el gobierno nacional ha llevado, o bueno, propuso, perdón que estoy repitiendo. Cuando el presidente abre el Congreso el 1 de marzo del 2024, lo explicita, y cito, dice: en una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel. Baradel es la imagen del mal, estamos de acuerdo, ¿no? De la misma forma que Sarmiento es la imagen del bien, para poner buenos y malos, es lo que hay. Y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales, por eso incluimos el decreto, el DNU, que obligaría a prestar al menos un 75% del servicio educativo. Y esto está en manos del Senado como Cámara Revisora. Entonces la primera propuesta es sencillamente, y sería óptimo que la Cámara Revisora, por supuesto, apruebe lo que viene de diputados, pero modificando el porcentaje del 30 al 75% o al 70%, no tiene importancia el número en sí mismo, y que diputados apruebe la modificación. Esa es la primera propuesta. Lo que ustedes van a notar, por eso siguiendo un poco sobre lo que Gabriel sintetizó, es que ninguna de las propuestas son descubrir la pólvora, por así decirlo, son hasta triviales. Lo que pasa es que en la Argentina algo que es trivial parece imposible. Todas las propuestas son responsabilidad del Congreso, es decir, si no surpasan, es porque el Congreso no lo aprueba, por así decirlo. Son todas simples. La segunda que mencionó Gabriel, que es modificar el famoso artículo 97 de la Ley de Educación Nacional. Salteo del número. Lo voy a leer porque es interesante una palabra, muchos de ustedes sabrán a qué me refiero, del artículo, es muy cortito. El Ministerio de Educación y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. Todo bien, seguimos. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones, es decir, las pruebas a aprender, las pruebas que normalmente se toman en la Argentina, ¿no? Resguardará la identidad de los alumnos, todo bien, de los docentes y de las instituciones educativas, a fin de evitar, y lo estoy leyendo despacio adrede, cualquier forma de estigmatización, la palabra mágica, en el marco de la legislación vigente. Es decir, los papás no tienen derecho a enterarse de cómo le va a sus hijos en el colegio para evitar la estigmatización del colegio o de los docentes de ese colegio. No pueden conocer cómo le va en promedio al colegio que está en la esquina o a 3 cuadras. O sea, no pueden decidir, ¿no? O sea, mal podría un papá rebelarse contra algo y exigir una mejor educación si ni siquiera sabe de qué se trata. Esto también lo hemos propuesto como una de las 11 medidas que en su momento la Academia Nacional de Educación, antes de la elección, le propuso a los candidatos. Esto se viene peleando hace un montón de tiempo, pero lo divertido, y la palabra justa es divertido, es que lo proponen todos cuando están del lado de enfrente. Es decir, esto lo ha propuesto quien era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires de Scioli, cuando le hicieron los paros a Scioli. Después lo propone el gobierno de Macri. Obviamente siempre la otra parte está en contra, ¿no? Siempre ha sido la dinámica habitual. Lo propone Milei en el DNU, dice el artículo 97 del DNU de diciembre del 23, ¿no? Dice modificar el artículo 97 y la propuesta de artículo 97 es todo igual, la Secretaría de Educación, porque ahora es Secretaría, promoverá la transparencia en el uso de los datos e indicadores a fin de contribuir a la buena gestión de la educación e investigación educativa. El primer párrafo es igual, pero el segundo dice: la política de difusión sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, lo cual es lógico, por supuesto, en el marco de la legislación vigente. Hasta ahí llegó. Los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos. Es decir, lo único que se resguarda es el nombre de los chicos. El resultado por colegio es público. Los papás tienen derecho a saberlo. Es trivial. Bueno, esto que de la nada,
como tantas veces, bueno, muchas leyes quedan en la nada, modificar el artículo 97 es indispensable. Piensen en pandemia. O sea, tuvimos casi 2 años con los colegios cerrados y la única razón que se abrieron los colegios fue las asociaciones de madres, fundamentalmente, que actuaron fuertemente, porque tuvieron una información que sus hijos no estudiaban, era obvio. Hoy los papás, y vuelvo a citar a Guillermo Jaime Echeverry, piensan que el colegio donde van sus hijos no está mal, pero que la educación es un desastre. Una imposibilidad lógica, digamos, o sea, una tontera lógica, pero muchas veces pasa eso, los padres tienen que trabajar, y mucho hoy en la Argentina, entonces no hay forma de motivarlos a tratar de exigir, o sea, que amenacen con quemar el ministerio, hablando mal y pronto, si ni siquiera saben de lo que estamos hablando. La única forma de que se molesten de activarlos es que vean los resultados de las evaluaciones y vean hoy, ¿por qué en mi colegio donde van mis hijos este es el resultado y tenemos un colegio a 3 cuadras que el resultado es distinto? Obviamente esto tiene que ver con educación pública y privada, de gestión pública y todos estos temas, que de esos temas no se habla, como aquella película de María Luisa Bember. Esa es la segunda de las propuestas, modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que de vuelta no es descubrir la pólvora, porque se ha pedido infinidad de veces. La última vez que recuerdo, la última vez que recuerdo de la educación de actividad esencial es el del diputado Ricardo López Murphy el año pasado. La última vez que recuerdo puntualmente de esto es el DNU del gobierno de Milei. Vamos a la tercera de las leyes, más o menos vamos en el tiempo que había calculado. El mecenazgo. El mecenazgo educativo, a ver, primero, ¿qué es el mecenazgo? La ciudad de Buenos Aires, como ven, tengo las notas que en general nunca termino usándolas, pero si no las tengo no sabría de qué hablar, es para terapia. ¿Qué es el mecenazgo? El mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires existe hace muchos años, desde la época cuando Macri era jefe de gobierno, que es desgravación impositiva para actividades culturales, de las más diversas, y cada año se amplía, lo cual está muy bien, por cierto, desde teatro independiente, tango, murgas, lo que ustedes quieran, se puede aportar dinero con cierta desgravación impositiva para eventos culturales. Desde siempre, y escribí infinidad de notas sobre el tema, pregunto, bueno, ¿y por qué no el mecenazgo educativo, que sea mellizo? Es trivial. ¿Por qué no se puede las mismas personas o empresas en el mismo régimen dedicar dinero a solventar colegios que eduquen niños en zonas carenciadas para darle más oportunidades a los que menos tienen? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, desde mi punto de vista, si yo tengo que elegir el costo de oportunidad, como diría un economista, entre lo uno y lo otro, si tengo que elegir por uno, me quedo con el mecenazgo educativo. Entre una comparsa y salvar a un chico que tenga una mejor educación me parece trivial. Pero si pueden convivir algo, ¿por qué no? Bueno, ahora, un segundo. La propuesta es entonces una ley, que por cierto existe en el Uruguay hace muchos años. Voy a contarles la legislación uruguaya y después les voy a contar el efecto de la legislación muy brevemente, pues medio larga. La ley dice que el 70% de las sumas, estoy sintetizándola, ¿no?, que se donen a un montón de organizaciones, entre ellas colegios primarios y lo que llaman secundarios, liceos en el Uruguay, en zonas carenciadas, gozan se pueden aplicar directamente a cuenta de pago de los tributos del nuestro impuesto a las ganancias. Pero directamente, no como un gasto, sino directamente vale como pago a cuenta. El 30% restante se lo puede imputar como gasto. Final de la historia, por cada 100 pesos, 83 van al colegio y 17 van al erario público. Esto generó que nazcan en el Uruguay, puntualmente hay varios colegios, pero es bastante conocido el caso de dos,
en el barrio Casaballe, que es uno de los barrios más pobres de Montevideo, el llamado Liceo Jubilar Juan Pablo II, que por supuesto es religioso, y el Liceo Impulso, que es un colegio laico. El Liceo Jubilar, en realidad, es el que mencionaba hace un rato Gabriel, se financia puramente con donaciones. Uno de los primeros aportantes fue justamente el Papa, fue Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires. El Liceo Impulso fue generado por quien fue posteriormente el ministro de Educación del último gobierno de la calle Pou, un grupo de 4 o 5 amigos, entre ellos estaba un economista, compañero en Chicago, Ernesto Talvi, que fue mi canciller en su momento también del gobierno de la calle. La idea de estos colegios es que son absolutamente gratuitos, son 100% privados, de gestión privada, y viven gracias a esta exención que acabo de mencionar. Lo interesante es que los resultados académicos de los dos colegios superan en mucho a la mayoría de los colegios públicos de excelencia de Montevideo, y muchos chicos ya, sobre todo el Jubilar, que empezó antes, ya están en la Universidad del Uruguay, es decir, hacen estudios universitarios. Estamos hablando de chicos de un barrio, Casaballe es como nuestras villas, literalmente. O sea, esos chicos los salva un colegio, pero son colegios que tienen clase los sábados y tienen clase en verano. O sea, en esos colegios se estudia, y es más interesante todavía. Uno diría, bueno, ok, ¿quién va a esos colegios? Como hay un exceso de demanda brutal. Sencillamente se tiene que sortear ante escribano público quienes pueden ingresar por el exceso de demanda, y muchas veces los padres son drogadictos, traficantes, las madres prostitutas, pero está probado que el interés por sus hijos, eso está, o sea, pueden leer en diversas notas, es muy interesante cómo, independientemente del nivel social o la historia familiar, hay un exceso brutal de demanda para los asientos en esos colegios. Ese modelo se replicó en el Uruguay en muchos, es más, cuando llega el gobierno posterior, cuando es gobierno Mujica, lo expande el sistema diciendo que para él estaba bárbaro usar con su lenguaje coloquial. Por supuesto, los sindicatos docentes en el Uruguay, le dan con un palo, hablando mal y pronto. El arzobispo de Montevideo, como bien decías, ¿cuál era el nombre? Monseñor Sturla, el cardenal Sturla, sale a la defensa de los colegios hace muchos años y es el más fuerte defensor de todo esto. Y funciona, y sigue funcionando. Y la propuesta es simple: replicar la legislación uruguaya, tal cual como es, o de lo contrario, replicar la legislación ya en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite hoy que haya mecenazgo cultural. Sería un comienzo, algo sería, pero es tabú. O sea, literalmente de eso no se habla. Vamos a ver cuando se renueve ahora en mayo nuestro Consejo Deliberante, ya no se llama, ¿no? Le cambiamos los nombres, pero son la misma cosa. ¿Cómo se llama? Los legisladores de la ciudad, si los nuevos legisladores toman en cuenta este tipo de propuesta, que es trivial. O sea, no es, de vuelta, ¿qué tiene de raro decir que si hay mecenazgo cultural, por qué no hay mecenazgo educativo? No es más que eso. Esa es la tercera de las propuestas. Bueno, quedan dos. La cuarta, que va a ser la que voy a dedicarle menos tiempo, porque tiene que ver básicamente con el libro anterior, con el concepto de libertad educativa. Por lo tanto, no me voy a extender. Voy a hacer un muy breve párrafo primero. Como decía Gabriel hace un rato, la libertad educativa, no te voy a hablar de vouchers, sino el concepto de school choice, es decir, de libertad educativa en general, que es mucho más amplio que vouchers. Es sencillamente permitir que los papás decidan qué es lo mejor para sus hijos. Si los papás deciden qué comen los chicos, a qué médico van, a qué club van, con quiénes juegan y con quién no, toman un montón de decisiones sobre sus hijos, porque un burócrata va a decidir el colegio, es ridículo. O sea, no tiene el menor sentido. O sea,
¿Por qué un burócrata va a estar más calificado que los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos? Sin duda va a haber padres que decidan muy mal, y es la vida, pero en promedio la mayoría va a decidir muy bien, se supone. Medio darwiniano lo mío, pero se supone que es así. Ahora bien, partiendo de esta premisa, la pregunta es cómo hacerlo sujeto a las restricciones que tenemos en la Argentina. La restricción principal es que la educación es federal. Ya desde los 90, la educación es responsabilidad de las provincias, es decir, no podemos agarrar y decir, ok, reemplacemos el actual sistema de financiamiento de los colegios por financiar mediante un voucher, por ejemplo, un ejemplo nomás, o un crédito para la educación a la familia, porque la educación no es potestad del Estado Nacional, es potestad de las provincias. Una posibilidad es, bueno, llevar a cabo alguna reforma en una provincia, pero olvidemos eso. El año pasado se propone en los Estados Unidos una ley que se llama ECA, para hacerlo fácil, ESSA, Educational Choice for Children Act, que es una de las tantas intentos del Partido Republicano americano de avanzar con temas de school choice. En los Estados Unidos hay estados, como Arizona o Florida, que tienen una amplísima sistema de school choice, es decir, de voucher, créditos para la educación, un sistema, o sea, tienen diversos mecanismos, la lógica es siempre la misma, permitir que aquellos niños de familias menos favorecidas, bueno, tengan más posibilidades. En la pandemia el tema era permitir que en los distritos, en los condados, sobre todo en Florida, que estaban cerrados los colegios, los padres pudiesen enviar sus hijos a colegios que estaban abiertos, privados que estaban abiertos. Pero bueno, hay otros estados, California es la imagen del mal hoy por hoy, donde esto no existe, sencillamente no existe prácticamente ningún tipo de legislación que provea este tipo de derecho. Y esta ley lo que dice es, perdón, quiero poner un poquito más de antecedentes. El Partido Republicano en los Estados Unidos desde siempre ha apoyado este tipo de legislación, pero sin ir más lejos, el gobierno de Ronald Reagan 5 veces envió al Congreso leyes nacionales de voucher, de school choice, que siempre fueron, obviamente, nunca salieron en virtud de los votos demócratas. ¿El punto cuál es? Hoy el Congreso está dominado por los republicanos, las dos cámaras, y hay un presidente que sí apoya este tipo de legislación, así que comparado al primer gobierno de Trump, más allá que nos guste Trump o no nos guste Trump, acá no estamos hablando de aranceles, para ponerlo en español, estamos hablando de otro tema, nunca ha habido una posibilidad tan cierta de desarrollar a nivel nacional lo que se llamaría school choice, como hoy. Esta legislación está hoy en el Congreso y, en simple, lo que dice es dar incentivos fiscales, nuevamente, a personas y organizaciones, empresas, que donen dinero a ONGs. Y a ONGs muy particulares, a ONG cuyo único fin, sea dar becas a niños de familias, lo voy a leer textualmente, scholarships awarded under this bill must, en mayúscula, go to students, to households with income at or below 300% of the median income level in the area. Es decir, a familias pobres. La idea es dar más posibilidades a quienes menos tienen en los estados donde hoy eso no sucede. O sea, con una legislación federal de estas características, en California se podría un papá tener el derecho de, con ese dinero que le daría a estas organizaciones, de enviar a su hijo a un colegio que desee en lugar de un colegio que en general son desastrosos. La educación pública americana es desastrosa. Bueno, en simple, y para no irme muy largo, la propuesta es replicar esta legislación en nuestro país. De esa forma, el gobierno federal, es decir, el gobierno nacional, podría, con las limitaciones que desee poner, por supuesto fiscales, para obviamente sea fiscalmente factible, abrir muchas posibilidades de vuelta para quienes menos tienen en las distintas provincias. O sea, hoy hay distritos como la Ciudad de Buenos Aires que dentro de todo la educación es decente, a pesar de
muchas críticas que uno podría ponerle, que hay motivos, cambian los planes cada 2 años, por así decirlo, lo cual no es muy razonable, pero comparado a Santa Cruz, la educación no sé, en la Ciudad de Buenos Aires parece Corea, poniendo la mejor educación del mundo. No estoy diciendo que sea buena o mala, lo que estoy diciendo es que hay distritos donde es un desastre. Esto es Alieto Guadani, bueno, amigo y miembro de la academia, siempre dice, y tiene razón, que el mejor predictor para el futuro de un niño, o para el rendimiento académico de un niño, es sencillamente ver el nivel socioeconómico de los padres. Lamentablemente esa es la foto de la Argentina. Viendo la cuna se sabe qué le va a pasar al niño. Eso está mal. Eso no debe ser así, y una legislación de estas características, yo no me imagino qué mejor ejemplo de justicia social puede haber que una legislación que dé más oportunidades a quienes menos tienen. De vuelta, esto es tabú, literalmente. Bueno, vamos a la última, así no los aburro, y la dejo para el final. No, el orden de las leyes fue sencillamente por conveniencia del relato, por así decirlo, no por importancia. Dejo para el final la más conflictiva, porque hablar de examen de ingreso, bueno, si algo es tabú es esto, no existe. A ver, en la Argentina no existe ningún tipo legal de examen de ingreso o evaluación de conocimientos en virtud de la ley 27.204, la llamada ley Puiggrós, porque la propuso en el 95 o 2005, no me acuerdo, Adriana Puiggrós. ¿Qué dice la ley? 2005, ¿no? Sí. Todas las personas, básicamente si uno tiene 18 años y está vivo, puede ingresar a la universidad, para hacerlo rápido. ¿Correcto? Es más, si uno, es una anécdota, si uno tiene más de 25 años, ni siquiera tiene que haber terminado el secundario. Por tener más de 25 años puede ingresar a la universidad directamente. Las universidades tienen prohibido cualquier... bueno, estoy salteando por supuesto hojas. Cada institución de educación superior debe constituir, pero en ningún caso debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminador. Uno puede hacer cursos de apoyo. Si estamos vivos, podemos ingresar a la universidad. Bueno, ¿cuál es el problema? Como bien mencionaba Gabriel antes, Guadani ha escrito un montón sobre el tema. Argentina tiene el porcentaje más alto de estudiantes universitarios de toda Latinoamérica, pero por robo. Y tiene el más bajo porcentaje de graduados en proporción a ingresantes, por robo también. Es contundente, o sea, es absurdo. Por un lado, se tira una fortuna que se podría emplear para que niños que no tienen chance alguna de alimentarse siquiera, y si no te alimentaste en los primeros años de vida, no vas a llegar a la universidad. Eso es CONIN, eso está aprobado. Es mucho más útil emplear esos fondos en otros fines, pero no es el punto. Esto es una estafa para los mismos estudiantes que pierden años de vida valiosos transitando por la universidad y nunca se gradúan. Y salen de la universidad y terminan siendo los famosos NINI, que es una palabra horrorosa, pero que en la Argentina hay millones. No sé si ustedes se acuerdan del caso, creo que fue Toyota, cuando necesitaba, no me acuerdo el número de empleados que necesitaba en la zona de Derqui, Pilar Derqui, ofreciendo salarios muy competitivos por arriba del mercado, y no los conseguía porque tenían que ser personas de una determinada edad con colegio secundario terminado. No había. ¿Qué pasa? Esos chicos desertan del colegio directamente. ¿A qué voy? Esto fue inmediatamente después de pandemia. El punto es que no existe en el mundo, esto es una anécdota, de vuelta me gusta la historia, y bueno, con Alieto hemos escrito un par de notas. No existe en el mundo, salvo Uruguay, un país que no tenga algún tipo de evaluación del estudiante al salir de la secundaria. Puede ser un examen de fin de secundaria, un examen de ingreso a la universidad. Un examen de fin de secundaria no implica un examen de ingreso a la universidad. Puede ser un examen que cada universidad lo utiliza como le gusta. En Brasil es así el ENEM, que es el examen que se toma, donde cada universidad después decide qué hace con esas notas para dar becas, para, por ejemplo, exigir un número más alto para estudiar medicina, lo que ha ocasionado históricamente que una gran cantidad de estudiantes brasileños que no aprueban el examen, es decir, los peores, vienen a Argentina a estudiar. La historia de los estudiantes brasileños en Argentina
no son los mejores, son los peores, son quienes no aprueban el examen de ingreso en Brasil y venían a estudiar en nuestras universidades. Anécdota, en la Universidad de La Matanza, el rector de la universidad, hoy es colega nuestro en la Academia Nacional de Educación, cuenta que ha tenido que poner cursos de español, porque no hablan español. Parece una locura, pero es así como lo cuento. Hoy este tema supuestamente se le va a cobrar a los estudiantes extranjeros, suena razonable, pero igualmente se volvió más cara la Argentina para ellos, por lo cual el efecto claramente se disminuyó. Pero ¿cuál es el punto? Como dice Guadagni, no existe país en el mundo. El examen más fuerte de ingreso que hay en el mundo es el Huacao, el examen que se toma en la China, que se tomó aún en pandemia. En pandemia se los ponían salones inmensos a los estudiantes, pero nunca se dejó de tomar el examen. No existe en Francia el examen es de la época de Napoleón. A lo que voy es, no existe, esto no existe. Somos argentinos, somos los mejores, pero es una locura. O sea, que por estar vivo uno tenga la posibilidad de ingresar a una universidad donde nunca se ha de graduar. En Uruguay, que el sistema es igual, por cierto, por eso puse el caso de Uruguay, tiene una diferencia, y vuelvo a citar a Alieto Guadagni. Tiene un sistema de becas fenomenal, que se llama de solidaridad intergeneracional, donde si uno entra a la Universidad de la República y necesita apoyo económico, tiene una beca importante, siempre y cuando apruebe una mínima cantidad de materias todos los años, y si no pierde su beca. Pero todo graduado de la universidad, y ese es el punto, de la República, haya tenido beca o no, tiene que aportar durante 20 años un pequeño porcentaje adicional en el impuesto a la ganancia para generar el flujo circular que permita que haya más estudiantes becados. Por cierto, esa cifra la incrementó Mújica. O sea, es interesante que un presidente socialista la haya incrementado, es decir, el porcentaje. Volviendo a esto, la propuesta es simple, modificar el artículo en cuestión, que por cierto de vuelta lo hemos propuesto en la Academia como una de las 11 propuestas, permitiendo la evaluación de alguna forma de los conocimientos para el ingreso a la universidad. Ahora bien, y con esto voy a terminar, uno diría, bueno, lo que estás haciendo es descartando a quienes no están calificados. No, no es la idea, sino es no estafarlos, que es distinto, y darle más oportunidades. ¿Cómo? Cambiando el secundario. O sea, nuestro secundario no sirve para nada, es obvio. El último año del secundario, de vuelta, lo siento un montón a Alieto Guadagni, porque hemos charlado un montón y escribimos juntos a veces. ¿Qué hace un chico en el último año? Comienza con la fiesta del último día, después se dedica a preparar el viaje de egresado, un montón de eventos, no estudia. O sea, a diferencia de, por ejemplo, del caso de Brasil, donde se está preparando para dar un examen de 2 días que va a determinar, cómo es su suerte, y ni que hablar en países como Corea o China, donde tuvimos la oportunidad hace poquitos días de charlar con gente de la Embajada de China en cuanto a cómo es el sistema. Es tremendo. La suerte de las personas, la vida de las personas se juega en un examen de 2 días. Pero nadie está hablando de eso. Lamentablemente, no tenemos la cultura oriental, nadie quiere ser Corea, pues en Corea se tiran por la ventana, lo digo en serio, hay una tasa de suicidio muy alta, nadie está hablando de eso. Lo que estoy diciendo es, ¿qué le ofrecemos? El llamado sistema dual de educación, que nace en Alemania, que está inspirado básicamente en el maestro y el aprendiz de la tradición medieval. Pues esa cosa de la vida, invitado por la Fundación Naumann en 2018, tuve la oportunidad de viajar a Alemania y conocerlo. Yo la realidad es que no lo conocía, me pareció fascinante. Muchos países europeos centrales hoy usan ese sistema en cuanto a la educación secundaria. Básicamente en tercer año se abren 2 caminos. Un camino que va hacia la universidad, un camino académico muy similar a nuestra idea de universidad, y un camino que yo llamaría profesional, que lo que hace es que conforme va pasando el tiempo, el estudiante, que va a estar dentro de una empresa a la vez,
pasan más horas en la empresa y menos horas en el colegio. Más en cuarto, más en quinto. La idea es que cuando termina con un título en uno de 300 oficios. ¿Es correcto? Tiene una salida laboral directa y en general en la empresa donde se ha estado entrenando. Por supuesto, las empresas tienen excepciones impositivas. Los sindicatos apoyan, no se oponen a este tipo de prácticas, lo cual no tiene nada que ver con las prácticas profesionalizantes que, por ejemplo, se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, que son una tontería. Esto de que 3 meses los chicos tienen que ir a algún lado en quinto año, porque eso, de vuelta, es para la foto, ¿no? O sea, no, muchos de estos chicos van a empresas del Estado, otros que van a ir a la universidad, sería mejor que estén estudiando en lugar de perdiendo el tiempo. Esto le da una salida laboral a quien no quiere o no puede seguir estudios universitarios, lo cual no quita que después pueda reinsertarse y entrar por el otro camino y seguir la universidad. Pero esto funciona en los países, Alemania, todos los que están alrededor de Alemania, básicamente Suiza, Holanda, o sea, tiene muchos, muchos años, y alrededor de, yo tengo por ahí el porcentaje, a ver si lo encuentro rápidamente, bueno, si lo recuerdo, si no me estaré equivocando, algo así como el 70% de los estudiantes que no califican o no desean seguir estudios universitarios están dentro del el track dual en Alemania. Bueno, la propuesta es esa, es simple entonces. Permitir que haya un examen de fin de secundaria que sea administrado como deseen las universidades, cada universidad a su gusto, para dar becas o no, o para admitir o no admitir, y a la vez generar un sistema que permita a aquellos que no van a ir a la universidad porque no lo desean o no califican, o porque no está dentro de su... O sea, no tiene todo el mundo por qué estudiar en estudios universitarios. Hay otras alternativas de la vida. Bueno, seguir por un camino de educación dual desde el tercer año del secundario que lo califique para una salida laboral rápida, lo cual reduciría la deserción, por otra parte, sin duda. ¿Tiene algo que ver con la educación técnica que hubo alguna vez en la Argentina? O sea, ¿tiene algún tipo de parentesco? Ok, esas son las 5 propuestas, no los aburro más. Gracias. Muy bien, bueno, esto no se termina acá. Los invitamos a ir al -2. Ahí vamos a continuar esta charla de manera más informal, vamos a tomar una copita y ahí también van a tener la oportunidad de comprar los libros. Así que los invitamos. A ustedes también. Y más bien, y todos los que ingresan, para vos. ¿Cómo? Los que ingresan aquí, te para vos. Sí. -2 hay que subir. Muchos chicos de la política. Sí. No se me había ocurrido lo del 15%. ¿Te parece un buen negocio? Muchas gracias. ¿Y no vamos a firmar los libros acá o en el menos 2? Creo que los dos, me parece. Muchas gracias. No. ¿Y están por implementar algo con el gobierno? ¿Están hablando con el gobierno o le interesa? Yo sé que sí, esto por lo menos, perdón, bajo igual, pero sí le interesa al secretario de Educación, porque se lo está hablando con él,